Bueno, entonces les decía que este es un esquema un poco más elaborado de la parte que nos interesa entender del miedo a los ruidos, de las fobias, del desarrollo de fobias, en el que la información sensorial es percibida e interpretada y decodificada en la corteza sensorial, sobre todo la auditiva, pero también puede ser acompañada de visual, les decía que incluso táctil, ¿no? A través de las vibraciones. Y encontrábamos que hay un punto en común que va a tener una conversión entre tal cual el miedo que está ocurriendo, como las memorias de miedo y como estados emocionales que se le parecen al miedo, y es la amígdala. El problema de la amígdala también es que está directamente relacionado con el hipotálamo, con las regiones sobre todo que producen la liberación de hormonas liberadoras de corticotropina, las cuales van a actuar sobre las glándulas, la adenohipófisis o pituitaria, y sobre las glándulas adrenales, y entonces estas van a provocar todo ese estado, esos cambios en el comportamiento que vamos a ver como congelamiento o escapes o agresión, piloerección, dilatación de la pupila, salivación, micción, todas las señales que vemos en el miedo, ¿no? Temblores, respuestas reflejas, respuestas prácticamente involuntarias de huir o incluso de agredir. Al mismo tiempo, la amígdala se retroalimenta con el hipocampo, y acuérdense que el hipocampo es una región que tiene mucho que ver con la memoria asociativa, con la asociación entre memorias distintas o entre eventos que pudieran ser independientes, pero que el hipocampo les construye un contexto, les construye una lógica. Entonces los animales pueden desarrollar fobias, nosotros también, ¿no? Podemos desarrollar fobias a los aviones, a los ascensores, a los puentes, a las alturas, a los payasos, a las cucarachas, a los ratones. En el caso puntualmente de lo que hablamos, pues a los sonidos, ¿no? Incluso las vibraciones. Yo noto a veces en los perros que desarrollan, por ejemplo, este miedo a los fuegos pirotécnicos, y ven que normalmente el fuego pirotécnico inicia como con un silbido, ¿no? Y luego explota, ¿no? Pues yo he visto que los perros que desencadenan este miedo, esta fobia, que incrementan esta fobia, a veces ni siquiera es la explosión, ya simplemente es el sonido que se le parece a ese silbido inicial de los fuegos pirotécnicos, es suficiente para desencadenar toda esta cascada de miedo. Y luego, ¿por qué es tan complicado tratarla y resolverla? Porque mucho de esta memoria va a actuar directamente hacia la construcción de memorias de trabajo. Y la memoria de trabajo no solamente en áreas como el hipocampo o con la misma amígdala, sino que va a actuar sobre todas las redes que tienen que ver con esa activación. Entonces, es un esquema un poquito más elaborado de digamos, neurobiología o de la cascada de eventos que ocurren cuando un animal experimenta miedo y cuando desarrolla miedo a los ruidos o fobias. Lo que nosotros queremos generar, como les decía, no es un perro que ame los cohetes o que los pida o que los adore o que ahora en lugar de comida o en lugar de pelota o frisbee pida cohetes. Pero lo que sí queremos es enseñarle al animal a tener una mejor calidad de vida, incluso cuando estos se perciban, a responder de una manera más adecuada, bajo umbrales más adecuados, ¿no? Y aquí tenemos un claro esquema, ¿no? Inicialmente tenemos perritos que pueden mostrar miedo tal cual, que pueden empezar a mostrar tensión, y que en el estado ideal, pues es un animal que responde. Todos los animales deberíamos responder a un ruido sorpresivo, pero no quedarnos en ese estado mental, sino avanzar. Entonces tendríamos que entender, como lo hemos visto en las clases, tendríamos que entender cómo funcionan los sentidos en este perro, en los animales en general, para entender que estas son señales, que son receptores que van a permitir que el animal se entere del universo. Cuando hablamos de sonidos, pues estamos hablando de vibraciones, ¿no? Finalmente el sonido es el movimiento a través de vibraciones de moléculas que se mueven de cierta manera y que solamente van a ser percibidos por individuos que tienen también ciertas características mecánicas, químicas y fisiológicas que le van a permitir convertir estas moléculas en sonido. Está de más decir la complejidad del sentido auditivo de los perros, y no solo de los perros, de muchas otras especies.
pueden detectar rangos mucho más altos y mucho más bajos en términos de kilohertz que los que percibíamos nosotros. Encima de todo esto, sabemos que el perro puede incluso mecánicamente acomodar sus oídos, ¿no? O sea, no simplemente como nosotros los tiene fijos y tenemos que mover toda la cabeza para intentar escuchar mejor hacia un lado, sino que el animal puede tener de manera independiente el movimiento de su pabellón para facilitar la entrada o no del sonido. Todo esto pues genera que el perro de manera innata, simplemente en su naturaleza, esté la capacidad de desencadenar una respuesta emocional o pues sí, prácticamente innata, porque va a percibir sonidos, para empezar, que nosotros ni siquiera nos enteramos que existen porque están bajo un umbral incapaz, que somos incapaces de detectar. Y otra porque también es como si tuvieran el volumen, como si tuvieran los audífonos a la máxima potencia, pues ahora aumentenle 10 veces más. Entonces, de entrada, eso es una sensación que genera miedo, incluso de manera inconsciente, de manera involuntaria, ¿no? Imagínense que alguien nos saltara, ¿no? De esas típicas bromas que alguien está escondido detrás de la puerta y que asusta, pues esa misma reacción tendrían a cada momento que escuchan una detonación. Nosotros ya estamos muy acostumbrados, pero para que se den un poco la idea, esta es a grandes rasgos la audición, la capacidad auditiva de pues tanto el murciélago como el perro como el humano. Vean cómo es muy superior la del perro a la del humano. Y para que se den una idea de los decibel, perdón, en este caso son hertz, de la frecuencia a la que pueden generar estos sonidos, pues vean, la de un silbato es mucho más alta y el sonido que puede emitir la voz humana pues es mucho más baja, y así sucesivamente. Pues esto nuevamente les decía, ¿por qué es tan común? Pues porque los perros se escuchan como perros, ¿no? Es como si dijéramos, ¿por qué es tan común ahora los problemas de adicciones, los problemas mentales en las personas? Es porque tenemos un cerebro también mucho más desarrollado en ciertas estructuras como la corteza prefrontal, que nos hacen más vulnerables porque tenemos una mayor capacidad, igual que en este caso, pues los perros tienen una mayor capacidad que nosotros, y eso simplemente por términos biológicos, mecánicos, físicos, fisiológicos, pues los hace más vulnerables. De acuerdo con este estudio, el 33% de los perros mostraba miedo a los ruidos, que tenían miedo a los ruidos, habían tenido una experiencia traumatizante. Fíjense, tan solo el 33% del 100, o sea, el 67% no había desencadenado ni siquiera la fobia, sino que de nacimiento ya mostraba esta característica. Perros que no fueron expuestos a ruidos y estrés durante el desarrollo presentan una mayor predisposición a desarrollar fobias. Durante mucho tiempo se ha pensado esto, ¿no? El periodo de socialización, pero sobre todo creo que, nuevamente regresando a nuestros esquemas, a nuestras diapositivas, un gran detonante, un gran factor determinante en esta predisposición, pues es la genética. Por eso les decía, animales que tienen estas características y sobre todo de manera desbordada, no deberían reproducirse. Tenemos que ahí sí también hacer mucho énfasis en que no se reproduzcan animales que tienen estas tendencias porque es una condición altamente heredable. Entonces decíamos que sentir miedo es normal, ¿no? Hemos hablado de emociones, es una de las emociones básicas más antiguas, seguramente hasta las cucarachas, hasta las criaturas más primitivas tienen respuestas similares a las del miedo que observamos en el resto de especies, ¿no? Piensen en un pez, en un insecto, en una hormiga. Bueno, las hormigas, quién sabe, ¿no? Esas son muy valientes. Pero de ahí en fuera, el miedo es perfectamente normal y es adaptativo porque nos aleja de los riesgos, ¿no? Es más probable que muera una persona que tiene poco miedo o que no tiene miedo a una persona o a un animal que tiene miedo. O sea, los individuos que tenemos miedo tendemos a sobrevivir, a vivir más tiempo y por lo tanto tenemos más posibilidades de reproducirnos. Por lo tanto, esa característica de tener miedo puede ser bien adaptativa. Mal adaptativa cuando ese miedo te congele, cuando ese miedo te incapacite para tener recursos, para buscar comida, para buscar refugio, pareja, etcétera, etcétera. ¿Sale?
Una de las condiciones que deberíamos tomar en cuenta es que lo normal es asustarte, sí, lo problemático sería el tiempo que tardes en recuperarte. Si notan la diferencia, o sea, si en este momento alguien dispara, pues desde luego que lo raro sería que no reaccionáramos, que nos mostráramos miedo, pero después dijimos, ah, pues fue un vehículo, o fue un escape, fue alguien que aventó un cohete, ok, no pasa nada, sigo en mi clase. Lo grave, lo maladaptativo sería que después de ese sonido sea yo incapaz y empiece a tener cambios fisiológicos, como vimos, mi amígdala empiece a actuar, toda la cascada hipotálamo, hipófisis, adrenales se desencadene, empiece a tener taquicardia, empiece a tener problemas para respirar, empiece a tener sudoración. Ese tipo de reacciones no deberían ocurrir a menos que verdaderamente exista una amenaza. Entonces, la respuesta sana sería, como les digo, una respuesta sorpresiva, natural, hacer una pequeña pausa y después regresar. De hecho, esta es una de las conductas, una de las medidas que evaluamos en pruebas de temperamento para perros, para muchas actividades. No queremos perros que escuchen que se cae una cacerola y que la ignoren, pero queremos un perro que se asuste con la cacerola y diga, ¿qué es eso? Y vaya a investigar y diga, ah, ok, no es nada, voy a seguir explorando el mundo, ¿vale? Tenemos que entender que los perros viven en un ambiente artificial, en un ambiente humano, en un ambiente donde hay música, aparte música horrible también, ¿no? Donde hay tráfico, donde hay claxon, donde hay un montón de estímulos auditivos que les digo, también sería importante identificar que en muchas ocasiones nos superan y que nosotros ni siquiera lo percibimos, porque nuestra capacidad auditiva tiene cierto nivel. Ahora imagínense un animal que trae el micrófono muchos más decibeles arriba. Entonces, eso es una condición que incrementa la dificultad para tratarlo y la probabilidad de que aparezca.